El profesor pregunta a sus estudiantes por un estimativo del número de horas que dedicaron a estudiar tanto en clase como fuera de ella para la preparación de la prueba de matemáticas. Se obtuvo los siguientes resultados. Pues bien, aquí vemos el número de horas que indicaron cada uno de los estudiantes que dedicaban a estudiar. Algunos contestaron 36 horas, otros dijeron que para esa prueba de matemáticas dedicaron 55 horas y así sucesivamente. ¿Qué nos piden? Construir una tabla de frecuencias y determinar las medidas de tendencia central. Bueno, entonces vamos a empezar por construir una tabla pensando en que queremos determinar las medidas de tendencia central. Entonces, a ver, recordemos, necesitamos el dato mayor. Acá ya lo tengo encerrado, 65, entonces dato mayor 65, eso lo podemos escribir como D sub m. También necesitamos el dato menor, entonces entre todos estos datos vamos a buscar el menor, acá ya lo tengo, 30. Dato menor 30, D sub m. Necesitamos el rango, que es igual al dato mayor menos el dato menor. Entonces aquí me quedaría 65 menos 30 eso nos da 35. Entonces el rango es 35. Ok. El número de intervalos, es decir, cuántos intervalos va a tener nuestra tabla. Un estimativo es sacar la raíz cuadrada del número de datos. Entonces la raíz cuadrada, ¿cuántos datos tenemos? Entonces acá tenemos 10 datos, 20, 30, 40 datos. Entonces sería la raíz cuadrada de n es 40. Entonces la raíz cuadrada de 40, calculamos la raíz cuadrada de 40, 6.3, 6,3. Pero vamos a trabajar con un número entero, entonces aproximemos a 6. 6 intervalos va a tener nuestra tabla de frecuencias. La amplitud de los intervalos. Entonces la amplitud del intervalo equivale al rango, acá lo tenemos el rango, 35, dividido entre el número de intervalos que nos dio 6. Realizamos la división, 35 entre 6, eso nos da 5,8. Entonces, el ancho o el tamaño o la amplitud del intervalo es igual a 5,8. Para no trabajar con decimales, podemos aproximarlo a 6. Entonces, el ancho del intervalo es de 6 unidades. Ya con esta información podemos sacar los intervalos. Entonces, veamos a ver el primer intervalo. Entonces, tenemos que tener en cuenta el dato menor, que es 30. Entonces el primer intervalo iría desde 30 hasta, le sumamos el ancho del intervalo o la amplitud del intervalo y dijimos que la amplitud del intervalo íbamos a tomarlo de 6. Entonces iría de 30 a 36. En este primer intervalo pues van a ir los estudiantes que estudian entre 30 y 36 horas. Continuemos. El segundo intervalo, entonces iría desde 37 hasta, le sumamos 6 al 37, nos daría 43. Y así sucesivamente podemos sacar los siguientes intervalos. El cuarto, el quinto y el sexto intervalo.
Bien, acá yo les traigo otra notación muy utilizada para los intervalos, y es usando los corchetes y los paréntesis. Observen muy bien cómo sacamos los intervalos. Entonces, el primer intervalo iría desde el 30. Entonces, aquí utilizamos el corchete. Va a ir desde 30 hasta, le sumamos los 6, hasta 36. Pero acá, ojo, que el 36, fíjense en la notación, va un paréntesis. Quiere decir que este 36 horas no se incluye. Prácticamente va desde 30 hasta 35, porque el 36 no se incluye. Ese sería el primer intervalo. El segundo, entonces vamos a utilizar ahora otra vez corchete desde 36. Ahora sí se incluye el 36. Hasta, le sumamos los 6. Eso nos da 42. Pero ese 42 no se incluye. Entonces usamos la notación del paréntesis. Tercer intervalo. Desde el 42, que ahora se incluye, le sumamos los 6 hasta el 48, que no se incluye. Por eso el paréntesis. Cuarto intervalo, desde el 48 hasta 54, que no se incluye. Quinto intervalo, ahora 54, que ahora sí se incluye, le sumamos 6 hasta 60, que no se incluye. Siguiente, desde 60, incluyendo el 60, sumamos los 6 hasta el 66, que no se incluye. Entonces aquí nos quedarían dos notaciones diferentes para los intervalos. Nosotros vamos a utilizar esta en la tabla de frecuencias. Entonces pasemos, vamos a llenar la tabla de frecuencias utilizando estos intervalos. Acá ya yo los tengo. Entonces los que habíamos mencionado de 30 a 36 y así hasta el último que dijimos de 60 hasta 66 sin incluir el 66. Bueno, como estamos pensando en completar la tabla, llenar la tabla, pero pensando en las medidas de tendencia central, entonces necesitamos una columna para la marca de clase. Aquí la tenemos. Otra columna para la frecuencia absoluta, que se denota con la F minúscula. Aquí vamos a colocar la frecuencia absoluta. Otra columna para la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Es decir, el X sub I por el F sub I. Y nos faltó la I, vamos a anotarla. Entonces aquí el F sub I. El X sub I por el F sub I. Y otra columna para la frecuencia absoluta acumulada, que la vamos a denotar con F mayúscula. Comencemos a ver llenando esta primera columna, la marca de clase. Recordemos que la marca de clase corresponde al punto medio del intervalo. ¿Cómo sacamos ese punto medio? Promediando estos dos valores, el límite inferior del intervalo con el límite superior del intervalo. Entonces los vamos a sumar y los dividimos por 2. Entonces eso nos quedaría 30 sumado con 36, nos da 66, dividido entre 2, eso nos da 33. Esa sería la primera marca de clase, el punto medio del intervalo. La siguiente, sumamos el 36 con el 42, nos da 78 y lo dividimos entre 2. 39 la marca de clase. Siguiente marca de clase, 42 más 48, 90 dividido entre 2, pues nos da 45. Siguiente, 48 más 54, nos da 102 dividido entre 2, nos da 51. 54 más 60, 114 dividido entre 2, 57. Y la última marca de clase que tenemos acá es 60 más 66, 126 dividido entre 2, 63.
Bien, ya tenemos la marca de clase, repito, el punto medio de cada uno de los intervalos. Pasemos ahora a llenar la columna de las frecuencia absoluta, los F sub I. Entonces vamos a mirar acá, este F sub I en el contexto del problema que tenemos acá arriba, ¿sí? Me representa el número de estudiantes. De igual manera, acá si miramos estos intervalos nos representan las horas de estudio. Entonces vamos a mirar los estudiantes, cuántos estudian entre 30, y recuerden que el 36 nos incluye, entre 30 y 35 horas. Vamos a hacer el conteo. Entonces, a ver, miremos los que estudian entre 30 y, dijimos, 35 horas, que es el primer intervalo. Acá lo tenemos. Entre 30 y 36 sin incluir. Entonces, acá, fíjense, este 36 no lo vamos a contar porque el 36 no se incluye. Acá el 32 ya tenemos el primero, entonces tenemos 1, este 30, 2, 3, 4, sigamos el conteo. Acá hay un 35 que se incluye, 30 se incluye, 32 se incluye. Vamos haciendo el conteo. A ver. Parece que no hay más. Hay que revisar muy bien porque es fundamental que el conteo esté correcto. A ver cuántos nos salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo interpreto esto? Entonces hay 8 estudiantes que están dedicando entre 30 y 36 horas de estudio para la preparación de la prueba de matemáticas. Vamos ahora al conteo entre 36 y 42 sin incluir. Entre 36 y 42. Cambiemos el color. A ver. Pongámosle un verde. Entonces. Va 1, 36 hasta 41. Contemos a ver, los verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora los estudiantes que dedican entre 42 y 48 horas sin incluir. Entre 42 y 48 horas. A ver, 42. Aquí, por ejemplo, este. Está bien, vamos a cambiar color. A ver, entre. Entonces contemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Entre 48 y 54. Entre 48 y 54. No se incluye el 54. Vamos ahí. No se incluye el 54. Tomemos este color. Entre 48 y 54 sin incluir. Entonces este no se incluye. Aquí hay un 50. Vamos a tomarlo. Listo, entonces ahora vamos a sumar la columna de la frecuencia absoluta. Entonces si nosotros miramos acá, 8 más 6 da 14, 14 más 5, 19, 19 más 6, llevamos 25, 25 más 12, 37,
y 37 más 3 da 40. ¿Sí? Este valor que tenemos acá corresponde al número de datos, que se denota con la letra n. Entonces n es igual a 40. Voy a colocarlo aquí para que no se nos olvide. N es igual a 40. Bueno, como les dije, estamos pensando en las medidas de tendencia central, entonces necesitamos la columna, una columna donde tengamos el X sub I por el F sub I. Es decir, la marca de clase X sub I por la frecuencia absoluta. Entonces empecemos acá. Observen que en la primera fila el X sub I es 33 y la frecuencia absoluta es 8. Entonces multiplicamos 33 multiplicado, pueden utilizar el asterisco o el por, como ustedes deseen, o el punto. 33 por 8, vamos a ver cuánto nos da. 33 por 8, eso nos da 264. Acá vamos a multiplicar la marca de clase 39 por la frecuencia absoluta que nos dio 6. 39 por 6 nos da 234. Entonces, 39 por 6, eso nos da 234. En la tercera, 45 por 5. Eso nos da, 45 por 5 nos da 225. Acá 51 por 6, que esto es igual 306. En esta fila multiplicamos la marca de clase, que es 57, por la frecuencia absoluta, que es 12. Y 57 por 12, eso nos da 684. Y la última fila sería la marca de clase 63 por la frecuencia absoluta, que es 3, y eso nos da 63 por 3, 189. ¿Listo? Ahora vamos a sumar los X sub I por los F sub I. Vamos a sumarlos todos, a ver cuánto nos da. Entonces, acá 264 más 234 más 225 más 306 más 684 más 189. Eso nos da 1902. Y nos queda faltando la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a empezar acá. Observemos que acá en la primera fila la frecuencia absoluta es 8. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada acá también va a ser 8. En la segunda fila la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta es 6, ¿sí? Pero tenemos un acumulado de 8 estudiantes acá, entonces 8 más 6, sumamos estas dos, nos da 14. Acá, en la tercera fila, la frecuencia absoluta es 5, pero tenemos acá ya 14 acumulado, más estos 5, nos da 19. Y así sucesivamente vamos sacando la frecuencia acumulada. Entonces acá nos daría 25. Sumando estas, nos daría 25. Ahora acá nos va a dar 37 y por último nos va a dar 40. Acá no es necesario que sumemos las frecuencias acumuladas. De esta manera, observen cómo hemos completado la tabla de frecuencias, pero pensando en que vamos a calcular las medidas de tendencia central.